Qué alegría y bendición de Dios poder una vez más enseñarles la palabra de Dios. Ya estamos en el capítulo 2 del libro de Santiago y hoy meditaremos en los versículos 1 al 13. Pero antes daremos lectura a estos versículos. Dice el versículo 1: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora tengo dos preguntas para empezar, que quiero que lo pienses y lo respondas ahí donde tú estás. La primera: ¿cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Con respeto? ¿Con amor? ¿Con compasión? ¿Con cariño? ¿Con justicia? Y la otra pregunta: ¿cómo estás tratando tú a las personas en tu casa, en el trabajo, en los estudios, en la iglesia? Santiago va a examinar 4 enseñanzas básicas a la luz de la manera en que tratamos a las personas. Para Santiago, no es lógico tener fe y al mismo tiempo discriminar a las personas, es decir, mostrarse parcial. Los judíos de aquel entonces ambicionaban reconocimiento y honor y competían por ser ovacionados y halagados por todos. En este tiempo tenemos los mismos problemas. Tenemos a los que les gusta el primer lugar, no solo en la política, en el deporte, en los negocios, sino también en las iglesias. Algunos miembros de las iglesias utilizan sus oficios
es decir, sus profesiones, para darse mucha importancia. Santiago dice ahí en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y cita una ilustración para reforzar esta idea. Pone como ejemplo a Jesús. Mateo 22:16 dice: así que mandaron a algunos de sus partidarios junto con otros del partido de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Jesús no hizo acepción de personas en su trato con ellos. El Señor no miraba lo exterior del hombre, más bien veía el corazón, el interior. Él no miraba sus riquezas o su posición social. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Jesús va a ver en Simón a una piedra, a una roca. Mateo 9:9. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Jesús en Mateo, este publicano, este recaudador de impuestos, va a ver a un discípulo fiel que iba a escribir uno de los 4 evangelios. Allí en Juan 4, versículos 7 y 8, dice: los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Cuando los discípulos regresaron de la ciudad, se asombraron al ver a Jesús conversar con una mujer samaritana. Pero Jesús va a ver en esta mujer, no como todos los demás lo veían, como una pecadora, sino lo va a ver como un instrumento para ganar almas. Nosotros siempre estamos propensos a juzgar a las personas por lo que son, no por lo que pueden llegar a ser. Este es un problema que todavía no ha sido superado en la vida de ninguna persona, ni aún siendo creyente. Hechos capítulo 9, versículo 26 hacia adelante dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado,
y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Cuando Saulo de Tarso se convierte, la iglesia que estaba en Jerusalén tenía mucho miedo de recibirle, porque no estaba seguro. Sabían quién era Saulo, hasta que Bernabé tuvo que convencerles de que Saulo sí era un verdadero creyente. Jesús fue amigo de muchos pecadores. Dice Mateo 11, versículo 19. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Jesús tuvo amigos pecadores, aunque no participaba en sus pecados de ellos. Isaías 53, versículo 3, dice: los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Isaías está hablando de Jesús. Jesús fue despreciado y rechazado. Si nosotros lo hubiéramos visto y conocido a Jesús cuando Él andaba de un lugar a otro predicando el Evangelio y haciendo toda esa buena obra, no lo hubiéramos visto nada de atractivo en Él, que nos hubiera de repente atraído, porque Él era como cualquier persona. No obstante, Jesús era la gloria misma de Dios. Por eso no nos sorprende que Jesús diga esto allí en Juan 7, 24. No juzguéis ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud. Jesús dice: no juzguen por las apariencias. En nuestro tiempo, el vestido, el color de la piel, la moda y otras cosas superficiales parecen tener más valor que el fruto del Espíritu Santo que pueda estar manifestando un creyente, sea hombre o sea mujer. El fruto del Espíritu está ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Dice: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Jesús manifestaba todos estos frutos y sin embargo lo despreciaba y lo rechazaba. Jesús no hizo acepción de personas. Nosotros tampoco, en este tiempo, como discípulos de Él, debemos hacer acepción de personas. ¿Cómo podemos imitar a Cristo en nuestras relaciones humanas? Pues viendo a todos los hombres con los ojos de Cristo. Si el visitante en nuestra iglesia es creyente,
lo podemos aceptar porque Cristo vive en él. Si no es creyente, también lo podemos recibir porque Cristo murió por él. Así sea pobre, harapiento, mal vestido, provinciano o de otro país. Si hacemos acepción de personas, pecamos. Eso es lo que dice Santiago. El versículo 5 de Santiago capítulo 2 continúa diciendo: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35, va a decir lo siguiente. Pedro entonces empezó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios no hace acepción de personas. Esto es lo que dice Pedro. Dios se agrada del que lo teme y hace justicia. Los judíos, que eran hermanos, que eran creyentes, se maravillaron cuando Pedro fue a la casa de un romano llamado Cornelio en Galilea y predicó a estas personas que estaban reunidas ahí y comió con ellos, porque Pedro llegó a entender de que Dios no hace acepción de personas. Efesios 6:9: y ustedes, amos, pórtense del mismo modo con sus siervos, sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor que está en el cielo, y que Él no hace discriminaciones. Dios tampoco toma en cuenta la condición social. Para Él, amos y esclavos, ricos y pobres, son iguales. Dios es un Dios de todos los hombres. Todos tenemos a un mismo Dios, a un mismo Señor. Todas las personas son creación de Dios. En los versículos 6 al 7, Santiago va a dar una exhortación bien drástica, bien dura, porque en aquella época era fácil que el rico se aprovechara del pobre, que influyera en las decisiones de la corte y así se hiciera más rico. La mayoría de estas personas eran personas corruptas. Nuestro Señor Jesús fue pobre y también fue objeto de injusticia. Por eso debemos tratar nosotros a todas las personas sin hacer acepción de personas, basándonos en el plan de Dios y no en los méritos humanos
o en la condición social que pueda tener estas personas. Versículo 8 al versículo 11 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago va a tener que acudir al Antiguo Testamento, a Levítico capítulo 19, versículo 18. No seas vengativo, ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Santiago va a ir al Antiguo Testamento en busca de una de las leyes de Dios, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí en Lucas capítulo 10, versículo 25 hacia adelante, dice: un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. En esta parábola, donde Jesús va a relatar al buen samaritano, Jesús nos va a enseñar que nuestro prójimo es cualquier persona que necesita de nuestra ayuda. Y esa persona y ese prójimo no está lejos, está cerca, es el próximo, es el que está a tu lado. Otra pregunta que surge de estos versículos: ¿por qué se le llama la ley real al mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pues porque fue dado por Dios, fue dado por un rey. Dios el Padre lo dio, y porque esta ley está por encima de las otras leyes. Dice Romanos capítulo 13, versículo 10: el que tiene amor no hace mal al prójimo. Así que en el amor se cumple perfectamente la ley. Pienso yo que no habría necesidad de miles de leyes complicadas que constantemente se está dando, si cada ciudadano amara verdaderamente a su prójimo. Y la tercera razón de por qué se le llama la ley real a este mandamiento es porque si uno la obedece, lo va a hacer a uno rey. Va a comenzar a gobernar. Va a gobernar su vida. El odio siempre va a convertir a una persona en esclavo. En cambio, el amor nos capacita
para obedecer la palabra de Dios y para tratar a los demás como Dios quiere, como Dios lo manda en su palabra. No debemos hacer acepción de personas. Versículo 12 y 13 del Santiago capítulo 2 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Romanos 8:1. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo nos aseguran que los creyentes, los cristianos, no serán juzgados por sus pecados, pero sus obras serán juzgadas y premiadas. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 13 dice: ¿por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice: juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Esto está bien claro. Todos vamos a tener que dar cuenta de nuestras acciones delante del Señor muy pronto. En el versículo 3 de este capítulo 2 de Santiago dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, versículo 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, esto es lo que expresa algunas personas, algunos creyentes, cuando ven al rico y al pobre. Pero Santiago dice: un momento, tengan mucho cuidado con sus palabras, porque las palabras, nuestras palabras, van a ser juzgadas. De lo que decimos a las personas y cómo lo decimos, daremos cuenta a Dios. Mateo 12, versículo 34 y 35 y 37 dice: raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él.
Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Versículo 37. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Jesús dice que toda palabra que nosotros pronunciamos proviene de un lugar, del corazón. Provienen de nuestro corazón. De ahí salen esas palabrotas, esas palabras con doble sentido. Colosenses capítulo 3, versículo 25 dice: pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. No solamente nuestras palabras serán juzgadas, sino también nuestras obras. Es cierto que Dios ya no tomará en cuenta nuestros pecados, pero nuestros pecados afectan nuestro carácter y nuestras obras mientras todavía estamos vivos, estamos aquí en la tierra. Qué importante es poner atención a lo que decimos, a lo que estamos haciendo. Pero también Santiago dice algo más allí en el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Está hablando de nuestras actitudes. Santiago va a contrastar aquí dos actitudes: la de mostrar misericordia, es decir, compasión hacia otros, y la de no mostrar misericordia o compasión. Si hemos sido compasivos con otros, Dios se mostrará compasivo con nosotros. En otras palabras, las acciones compasivas o misericordiosas impiden el juicio de Dios sobre nuestras vidas en este tiempo. Dios los bendiga.